Bien, muchachos, en este video te voy a mostrar cómo crear un verdadero botón de descarga para descargar imágenes, documentos o algún programa que ustedes estén ofreciendo dentro de su página web. Te voy a mostrar el paso a paso a seguir porque me han solicitado que les explique esta parte porque muchos cometen un error, y es que no es que le descargue el archivo, sino que se lo muestre y después tienen que darle a descargar. Hoy te voy a mostrar cómo, al darle clic a ese botón, te va a descargar directamente ese archivo. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso. Para ello me voy a dirigir a lo que es el área de página, en esta página que es la que voy a utilizar. Voy a instalar lo más rápido posible una plantilla de la que vienen en Envato. Vámonos aquí, vamos a buscar una plantillita que se le pueda, o que ya tenga un botón para agilizar ese proceso. Vamos a buscar por aquí, vamos a ver cuál de estas podemos utilizar. Vamos a utilizar esta, vamos a darle a instalar, aquí de plantilla, ya ahí lo instaló. Aquí lo tenemos, aquí me voy a previsualizar para que me muestre toda la página. Aquí me pide que debo de instalar esto aquí para que funcione correctamente. Simplemente le damos a instalar y ya con eso es suficiente. Voy a previsualizar esta. Vamos a darle aquí para ver lo que trae. Que esta tiene por lo menos 2 botones. Vamos a hacerlo con esto. Vamos a darle a instalar y esperamos a que termine el proceso. Bien, y aquí está nuestra plantilla. Para lo que la vamos a utilizar es suficiente. Vamos a lo que es esta opción de aquí. Vamos a habilitar. Aquí, como pueden ver, nos da la alternativa de colocarle una URL para que vaya directamente a esa área en específica. Ahora, la pregunta es cómo yo puedo, a través de esta URL, que cuando la persona le dé un clic aquí, me descargue el archivo. Le voy a mostrar primero dónde que están cometiendo mucho el error. Vamos a duplicar esta página, o no la vamos a duplicar, sino le voy a dar a guardar y aquí le voy a dar previsualizar, y desde aquí voy a ir al escritorio, y en la carpeta de medio es donde nosotros almacenamos todo el contenido que puede ser un documento, como lo vamos a ver en unos minutos. Puede ser imágenes, audio, video. Aquí es que cae todo. Entonces voy a subir un archivo que tengo en mi escritorio. Vámonos por aquí. En PDF lo voy a seleccionar y le voy a dar a abrir, a cargar. Ya aquí tengo mi archivo. Si le damos un clic al archivo, ustedes ven esta URL que es la que debemos de copiar. En este caso, mi recomendación es que la copia la hagan de aquí en adelante. Solamente copien el nombre del archivo. Vamos a cerrar aquí. Venimos de nuevo a esta parte y aquí vamos a colocar esa URL que acabamos de realizar. La mayoría copian el archivo completo porque yo simplemente copié de WP Content para acá, porque a veces podemos cambiar de dominio. Y para tener que hacerlo todo de nuevo, si solamente copiamos el nombre de WP Content en adelante, es mucho más fácil para colocarlo en diferentes sitios. Bien, aquí voy a ir a esta parte y le voy a decir que me lo abra directamente en una ventana nueva. Vamos a darle a publicar y le voy a dar a previsualizar. Y aquí, si le doy al botón, esto es lo que va a aparecer. Como pueden ver, si yo quiero descargar este archivo, tengo que venir aquí y darle a descargar. Entonces ahora yo le voy a mostrar cómo usted lo va a colocar para que cuando le den al botón, de una vez lo descargue, que aparezca aquí de una vez descargado. Así que vamos de nuevo a esta parte y aquí en atributos debemos de colocar este código. Bien, este es el código que usted va a colocar. Se llama download true. Yo se lo voy a dejar en la descripción
también lo están viendo en amplio ahora mismo. Y este código es lo que va a conseguir que cuando vamos a actualizar, volvamos otra vez a la área de página. Estén atentos aquí para que ustedes vean lo que va a suceder cuando le damos aquí. Ya ahí me dice que ha descargado el archivo. Si yo me voy al área de carpeta de descarga, aquí tengo el archivo descargado. Y bien, esa es la forma adecuada que ustedes deben de colocar para que se pueda descargar directamente. Esto lo pueden utilizar tanto para imágenes. Aquí, si yo quiero, puedo hacer lo mismo con lo que son imágenes. Vamos a seleccionar una imagen, simplemente para el ejemplo, vamos a colocar esta. Y hago lo mismo, copio de aquí en adelante. Vuelvo de nuevo a esta área de aquí. Borramos por aquí. Copiamos. Actualizamos. Y ahora si le doy, ahí me ha descargado la imagen. Ahora, ¿qué sucedería si yo lo quiero, si el archivo que quiero descargar está, vamos a suponer, en la nube, como por ejemplo en Mega o en Google Drive, en esa plataforma que te permite tener archivo guardado? Vamos a hacer la prueba con Mega. Aquí yo tengo la URL de un archivo que quiero ver si lo puedo descargar directamente o si lo que hace es que me lleva a lo que es la página oficial para poderlo descargar. Ahí copié lo que es la URL del archivo. Vamos a darle a guardar. Vamos a previsualizar y vamos a ver qué sucede. Bien, en el caso de las plataformas, lo que te permite es visualizar el archivo y ahí tú simplemente le darías a descargar. Ahora, si yo quiero que este archivo se descargue directamente, yo tendría, vamos a descargarlo. Vamos a esperar a que termine ese proceso de descarga. Ya haya terminado. Vuelvo de nuevo aquí y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la carpeta de descarga. Por aquí lo tengo, el archivo. Vámonos a lo que es. Vamos a abrir aquí. Volvemos de nuevo a la carpeta de medio. Y vamos a subir ese archivo. Y vamos a ver si nos lo permite descargar directamente. Ok. Vamos a probar con este. Está aquí. Vamos a darle a abrir. Y vamos a esperar a que termine la descarga. Muy bien, ahí terminado. Le doy un clic. Hago lo mismo. Copio después de el dominio. Volvemos de nuevo por aquí. Pegamos. Actualizamos. Y ahora vamos a ver qué sucede. Muy bien, ahí nos permite descargarlo. Aparentemente, para que se descargue automáticamente, los archivos deben de estar directamente cargados dentro de la librería de medios. Aunque en un próximo voy a investigar para ver cómo podemos, a través de las diferentes plataformas de las nubes, poder descargarlo directamente, sin ir directamente a la plataforma. Voy a tener esa tarea pendiente. Cuando encuentre la solución, se la haré saber a través de un video. Así que voy a dejar el video hasta aquí, muchachos. Pensé que lo podía hacer un poco más corto, pero como hay diferentes formas, y yo sé que algunos de ustedes pueden estar pasando por alguna de esas situaciones, quise mostrarles diferentes ejemplos. Pero ya saben cuál es la forma adecuada para que puedan utilizar un botón como una opción para descargar cualquier tipo de documento, imágenes, video o ya archivo de programa. Así que, como siempre, pregunta, duda en la caja de comentarios. Siempre estoy atento a cada una de ellas. Agradecerle como siempre a cada uno de ustedes que están suscritos al canal. Si usted no está suscrito, le invito a suscribirse, a activar la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Así que me despido por el día de hoy de todos ustedes, muchachos, y nos veremos mañana en un próximo video.